Imagina fichar a uno de los mejores mediocampistas de la historia por el precio de un suplente promedio. Imagina que tu máximo rival podría tenerlo, pero decidió no hacerlo. Y ahora imagina que ese error cambió la historia del fútbol europeo. Verano de 2014. Alemania acaba de levantar la Copa del Mundo en Brasil. Un torneo dominante, casi quirúrgico. Y en el centro de todo, manejando los tiempos, aparecía siempre el mismo nombre: Toni Kroos. No era el que más corría, no era el que más gritaba, pero cada balón importante pasaba por sus pies. Tenía 24 años, edad ideal para un futbolista de élite. Ya no era una promesa, pero tampoco había llegado a su techo. En el Bayern Múnich era titular fijo, pieza clave del equipo que dominaba Alemania y competía cada año por la Champions. En la selección acababa de ser campeón del mundo, dando una exhibición histórica contra Brasil. Todo indicaba que su carrera solo podía ir en una dirección, hacia arriba. Y sin embargo, algo no cuadraba. A solo un año de terminar su contrato, el futuro de Kroos en el Bayern estaba en el aire. No por rendimiento, no por lesiones, no por indisciplina. El problema era otro: el valor que el club le daba y el valor que él sabía que tenía. Kroos pidió una mejora salarial acorde a su estatus, nada fuera de mercado, nada escandaloso. Pero el Bayern dudó. Internamente no lo veían como la gran estrella mediática. No vendía camisetas como otros, no hacía ruido. Y eso, en un club lleno de figuras, pesó más de lo que muchos imaginaban. Mientras el Bayern negociaba sin urgencia, el reloj avanzaba. Contrato por vencer, jugador campeón del mundo, plenitud absoluta. Y en el fútbol de élite, cuando esas tres cosas coinciden al mismo tiempo, no es un problema. Es una oportunidad histórica. Una oportunidad que alguien iba a aprovechar. La pregunta era, ¿quién se daría cuenta primero? Mientras en Múnich dudaban, en Madrid no perdieron ni un segundo. Florentino Pérez y la directiva del Real Madrid entendieron algo clave. No estaban negociando con un jugador cualquiera, estaban ante un campeón del mundo en plenitud con solo un año de contrato restante. Y cuando eso pasa, el poder cambia de manos. En julio de 2014, el Real Madrid cerró la operación, sin abastos, sin dramas públicos, sin portadas interminables. Toni Kroos, nuevo jugador del Real Madrid. Precio: alrededor de 25 millones de euros. Sí, 25 millones. Para ponerlo en contexto, en ese mismo mercado, jugadores de rol secundario ya superaban los 30 o 40 millones, y el Madrid por ese precio se llevaba al cerebro del campeón del mundo, a un futbolista que no dependía de la velocidad ni del físico, sino de algo que no se pierde con los años: la inteligencia futbolística. El propio Bayern lo aceptó porque no quería perderlo gratis un año después. Kroos, por su parte, ya había tomado la decisión. Si no era valorado como él creía merecer, era momento de salir. Años más tarde, su agente lo diría sin rodeos en entrevistas internacionales: fue el robo del siglo. Y no lo dijo por provocar, lo dijo porque el tiempo le dio la razón. El Madrid no solo fichó a un gran jugador, fichó estabilidad, control silencioso y a un futbolista diseñado para los grandes escenarios. Lo que parecía una ganga en 2014, con el paso de los años empezó a verse como una de las operaciones más desequilibradas de la historia moderna del fútbol. Pero aquí viene lo verdaderamente increíble, porque el Real Madrid no fue el único gigante europeo que pudo ficharlo en ese verano. Hubo otro club, su máximo rival histórico, que tuvo la oportunidad sobre la mesa y decidió mirar a otro lado. Sí, el Barça tuvo la oportunidad real de ficharlo. En 2014, el club buscaba reconstruir su mediocampo. Xavi estaba entrando en la recta final de su carrera. Iniesta ya cargaba muchos minutos encima, y el equipo necesitaba un futbolista capaz de ordenar el juego desde la base. ¿Te suena el perfil? Kroos encajaba perfectamente, dominaba la posesión, tenía pausa, entendía el juego de posición, y venía de formarse en el Bayern Múnich, un sistema muy cercano al ADN Barça. No era un rumor suelto. Su entorno sabía que el Barcelona estaba informado de su situación contractual y que su precio era inferior a su valor real.
Pero aquí entra el momento decisivo. El club azulgrana no lo priorizó. Dentro de la dirección deportiva hubo dudas sobre su rol, sobre su encaje exacto y sobre otras alternativas que parecían más urgentes en ese momento. Mientras el Barcelona analizaba, el Real Madrid actuó. Florentino Pérez no vio un mediocampista más, vio una pieza estratégica para dominar Europa durante años. Y así, en silencio, mientras un club dudaba, el otro cerraba uno de los fichajes más inteligentes del siglo. Lo más duro no es que el Barça no fichara a Kroos. Lo más duro es a quién decidió fichar en su lugar. Y cuando compares ambos nombres, vas a entender por qué este fichaje no solo cambió la historia del Real Madrid, sino que dejó una herida que todavía escuece en Barcelona. Y aquí es donde la historia duele de verdad, porque el Barcelona sí fichó a un centrocampista ese verano, no se quedó de brazos cruzados, pero eligió otro camino. Mientras el nombre de Kroos se enfriaba en los despachos, el Barça cerraba la llegada de Ivan Rakitic desde el Sevilla. Sí, Rakitic, un futbolista muy importante, con carácter, llegada al área y un despliegue físico enorme. De hecho, su impacto fue inmediato. Fue clave en el triplete de 2015, marcó goles decisivos y se convirtió en una pieza fundamental del sistema de Luis Enrique. Entonces, ¿dónde está el error? El problema no fue fichar a Rakitic, el problema fue renunciar al perfil que realmente necesitaba el club. Mientras Kroos ofrecía control absoluto del ritmo, precisión quirúrgica en el pase, capacidad para mandar en partidos grandes, Rakitic aportaba recorrido, sacrificio, llegada desde segunda línea. Dos perfiles válidos, pero no intercambiables. El Barça necesitaba heredar el mando del mediocampo, un futbolista para pensar el juego, para sostener la posesión cuando Xavi ya no estaba. Y ese jugador era Kroos. Con el paso del tiempo, la diferencia se hizo evidente. Rakitic rindió, cumplió y dejó huella. Mientras tanto en Madrid, Kroos se convirtió en el metrónomo de una era. Lo que parecía una decisión lógica en 2014, con los años se transformó en una comparación incómoda, porque no se trató de quién fue mejor jugador, sino de quién terminó definiendo una década entera de fútbol. De un lado el Real Madrid, un club que leyó el momento, entendió el contexto y apostó por un futbolista que no necesitaba presentación. Kroos llegó a Madrid y no tardó en convertirse en el cerebro del equipo. Ordenó el juego, bajó las revoluciones cuando hacía falta y fue pieza clave en Champions, ligas y finales históricas. Con el paso de los años, terminó liderando uno de los mediocampos más dominantes del siglo, junto a Modric y Casemiro. Del otro lado, el Barcelona, un club que tomó una decisión lógica en su momento, pero que eligió un perfil distinto. El Madrid vio una oportunidad y la convirtió en una era. El Barça la dejó pasar y jamás volvió a tener la posibilidad. Porque hay fichajes que mejoran un equipo y otros que definen generaciones. Y Toni Kroos fue exactamente eso. Y después de ver cómo una sola decisión cambió dos historias, la pregunta sigue flotando en el aire. Hoy, más de 10 años después, cuando miramos todo lo que ganó el Real Madrid con Toni Kroos, es imposible no preguntarnos, ¿qué habría pasado si ese fichaje lo hubiera hecho el Barcelona? Tal vez otro mediocampo, tal vez otra era europea, tal vez otra historia diferente, porque el fútbol no lo deciden solo los goles, ni siquiera el talento, lo deciden las decisiones tomadas en el momento exacto. Y en el verano de 2014, el Real Madrid eligió perfecto. El Barcelona, no tanto. Ahora dime tú, ¿crees que el fichaje de Kroos fue realmente el robo del siglo o simplemente una oportunidad que solo un club supo aprovechar? Te leo en los comentarios.